SER Podcast. Y muchísima atención a esta hora en carretera porque la nieve está ya cortando varias vías de la red principal. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, a esta hora estamos pendientes, 23 carreteras en total afectadas de la red viaria principal en nivel amarillo, es decir, prohibido el paso a camiones y articulados en la A1 entre Pedrezuela en Madrid y Santo Tomé del Puerto en la provincia de Segovia. En nivel verde, es decir, transitable con precaución en la AP66 en Asturias y León, en Ávila en la A50 y en Burgos y Segovia en la A1. Mucha precaución porque al margen de la nieve estamos muy pendientes de dos accidentes en Madrid en la M50, en Perales del Río en sentido 3 y en Málaga en la A7, en Marbella en sentido Cádiz. Y en las próximas horas, ¿cómo va a evolucionar el tiempo? Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. La medianoche será un punto de inflexión en la cota de nieve. Ya en las últimas horas, y como hemos podido comprobar por el estado de las carreteras, ya ha bajado hasta los 700 metros en algunos casos en la cordillera cantábrica, pero es que a partir de la medianoche la cota también se desplomará en el sistema central, así como en la ibérica, alrededor de los 800 metros. Eso quiere decir que ya la afectación por nevadas, que en algunos momentos serán copiosas, ya afectaría muchas más zonas de carreteras transitadas más habitualmente. Otro punto de atención lo tendremos en las provincias de Teruel, Castellón y Tarragona, ya que a partir de la próxima madrugada y durante unas 24 horas la lluvia va a caer con mucha intensidad y persistencia, en algunos casos con acumulaciones de más de 200 litros en todo el episodio. Y en el conjunto del país, tiempo inestable, chubascos en cualquier momento y temperaturas que seguirán bajando. La cadena SER les puede avanzar a esta hora que el Ministerio de Sanidad va a llevar mañana a la comisión de expertos sobre las terceras dosis de las vacunas contra el COVID una propuesta muy concreta. ¿A quién se va a vacunar y a quién no? Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes a los mayores de 60 años, a los sanitarios y sociosanitarios y también a las personas internas en centros que no son residencias de ancianos. Los expertos en vacunas justifican la dosis de refuerzo para los de 60 a 69 años por varios motivos, según el documento al que ha tenido acceso la cadena SER y que mañana va a aprobar la Comisión de Salud Pública. Primero, la tendencia ascendente de los contagios. Segundo, la mayor tasa de hospitalización de esa franja de edad, de un 10%, el doble que en el resto. Y en tercer lugar, por la pérdida de efectividad de la vacuna a partir de los 3-6 meses. Los asesores de sanidad subrayan que la efectividad es menor en los que han sido vacunados con AstraZeneca y sobre todo con Janssen a la hora de infectarse, aunque destacan que las vacunas siguen siendo eficaces para evitar la hospitalización y la muerte. Aconsejan revacunar con Pfizer y Moderna. ¿Y cómo se va a administrar? Si recibieron Pfizer y Moderna a los 6 meses de la pauta completa, los de AstraZeneca y Janssen mucho antes, a partir de los 3 meses. A partir de 1:30, hora 25, deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División. A las 9 juegan en Vallecas el Rayo y el Mallorca. Y luego vamos a contar la última hora de una jornada decisiva de Champions. Mañana el Sevilla recibe al Wolfsburgo, el Villarreal al Manchester United y el Barça al Benfica. Los tres necesitan ganar para seguir aspirando con garantías a estar en la siguiente fase de Champions. Y acabamos de confirmar que el jugador del Barça, Ansu Fati, sufrió un robo en su casa este sábado. La familia estaba dentro de la casa. Andrea Villoria, última hora. Los ladrones entraron en su casa en Sant Cugat del Vallès forzando un acceso del piso de arriba con una palanca, según ha avanzado La Vanguardia. Algunos de sus familiares estaban abajo viendo el partido, el derbi Barça español, cuando escucharon ruidos y llamaron a la policía. Cuando los Mossos llegaron, los ladrones ya se habían ido, habían revuelto todo y se llevaron joyas, dinero y relojes, según ha denunciado el jugador en la comisaría de Sant Cugat. Al tratarse de un jugador del Barça, la División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo del caso. Empieza hora 25. Con una noticia de última hora en Cataluña. El gobierno catalán acaba de salvar el principal trámite de los presupuestos gracias a los comunes. Cambia la dinámica política en esa comunidad en Cataluña. El eje independentista pierde peso. Esquerra Republicana ha pactado las cuentas con los comunes. A cambio, los comunes le votarán las cuentas de Barcelona capital a Ada Colau. La CUP, que había echado un pulso, ve cómo su poder de condicionar al gobierno catalán se diluye. Radio Barcelona, Núria Pujadas. La negociación contrarreloj con los comunes ha salvado finalmente las cuentas de la Generalitat con este intercambio político para que Esquerra salve también las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona, un acuerdo del que Junts no ha querido saber nada porque considera que agrieta la mayoría independentista a solo 6 meses de la investidura. Es un fracaso para el independentismo. Decía el Sartadi que es un fracaso del independentismo y de Pere Aragonès como máximo responsable. De hecho, Junts ha dicho esta tarde en el hemiciclo que este acuerdo es el preludio de un tripartito, pero Aragonès rebaja las discrepancias entre
entre socios. Crec que como gobierno hem d'estar per sobre de... Como gobierno tenemos que estar por encima de las posiciones de partido, decía, y lo importante es que las cosas pasen. Aún así, Junts acaba de facilitar la tramitación de los presupuestos diseñados por su conseller, Jaume Giró, al lado de Esquerra, y la abstención de los comunes. No lo han hecho el resto de grupos, incluidos la CUP y el PSC, que han votado a favor de revocar las cuentas. Y sobre los presupuestos nacionales, mañana empieza el debate de votaciones definitivo. Hoy, tanto Bildu como Más País han confirmado que apoyarán las cuentas, y a la espera de que lo confirmen también Esquerra y el PNV, pocas dudas hay sobre ello, a la espera de que lo confirmen, el gobierno tiene ya los números garantizados para las cuentas. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, están apurando Esquerra y el gobierno. Según el PSOE, el acuerdo es inminente y la clave está en la ley audiovisual. Esta tarde ha habido intercambio de documentos. El gobierno apuesta por los incentivos fiscales. Héctor Gómez. En las próximas horas vamos a cerrar yo creo que en ese sentido, de manera muy positiva, los acuerdos. Entendemos que el mecanismo para facilitar ese espacio de oportunidades pasa por los incentivos y es lo que estamos poniendo sobre la mesa. El PNV no ha oficializado aún su apoyo al presupuesto, aunque están muy cerca. Esta mañana confirmaban su apoyo a las cuentas Más País, el PRC y EH Bildu. Se han producido los avances suficientes en estos espacios de negociación. Toda la derecha votará en contra del presupuesto y Casado critica el pacto con la izquierda abertzale. ¿Qué eclipse moral está sufriendo el Partido Socialista? Yo creo que por respeto a las familias de los asesinados, a los extorsionados, los mutilados. Mañana empiezan las votaciones definitivas, Aimar, y el gobierno confía, como dices, en ir sacándolas adelante sin problema. Gracias, Carolina. Escuchábamos a Casado y a esta hora el PP sigue defendiendo que el líder del partido no sabía que estaba en una misa a la que la Fundación Francisco Franco había convocado a los suyos a rezar por el dictador en la noche del 20 de noviembre, este sábado pasado. Todo el mundo sabe en este país que cuando uno va a misa no sabe por quién se ha podido encargar esa misa. Esto dice Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP. El diario.es ha publicado esta tarde imágenes que hacen difícil imaginar que alguien que estuviera allí presente no supiera de qué iba la vaina. Los franquistas habían desplegado una gran bandera con el aguilucho en primera fila y presidiendo el altar había una corona de flores de la Fundación Francisco Franco, pero el PP sigue insistiendo en que Casado en ningún momento supo dónde estaba. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Génova asegura que ve esas imágenes por primera vez, que Pablo Casado se situó en las últimas filas de la iglesia, por lo que no pudo observar lo que sucedía en las primeras y no vio ningún símbolo franquista. El cuartel general popular se reafirma en que Casado llegó al templo acompañado por su familia, con el oficio ya empezado, y que no escuchó ninguna mención que pudiera interpretarse como una loa al dictador. Sobre si en las preces se incluyó, entre otros, el nombre de Franco a petición de unos feligreses, Génova asegura que Casado no se percató de que así fuese. Los portavoces del PSOE, Unidas Podemos o Más País en el Congreso piden explicaciones. Son Héctor Gómez, Pablo Echenique e Íñigo Errejón. Queremos saber qué piensa Pablo Casado al respecto, si ha sido casualidad. Nosotros sí entendemos que es necesaria esa aclaración y desde luego lo consideramos una agresión y una irresponsabilidad absoluta. Sí, lo podemos adjudicar al azar, pero el 20N había 10 misas por Franco en toda España y hay 23.000 iglesias. Creo que esto merece una explicación. Es posible que el señor Casado se equivocara y entrara por casualidad en la misa en honor del dictador Francisco Franco, pero si ha sido así, tiene que salir y explicarlo. Casado estaba allí en Granada porque tenía que clausurar el domingo el Congreso del PP en Andalucía, un congreso en el que Ayuso y él se estuvieron lanzando mensajes cruzados. Ahí fue donde el líder del PP le dijo a la presidenta de Madrid que en el Partido Popular no caben personalismos y que el PP no es un talent show de megalomanías. Hoy, Pablo Casado. En el Partido Popular estamos todos unidos en un proyecto para construir una alternativa para España urgente y estamos a lo importante. Ante la advertencia de Casado de que en el PP no caben personalismos, ha contestado hoy Isabel Díaz Ayuso en Televisión Española. El presidente del Partido Popular ayer tiene toda la razón. Yo entiendo que cada uno tiene una personalidad, pero si cada uno va por libre, al final aquí no hay una orquesta que suena. Ser crítico no significa ser desleal, pero como ya está todo enmarañado, ya puede parecer que queremos decir que aquí cada uno vaya por libre. Y el líder de un partido lo que tiene que pedir también es una coherencia y una unidad. Ayuso sigue insistiendo en que quiere convocar cuanto antes el Congreso Regional del Partido Popular en Madrid, en el que ella aspira a ser presidenta, y justificando esa tesis de que es mejor celebrar el Congreso cuanto antes, Ayuso ha hablado hoy por primera vez de guerra interna en el PP. Fíjate que llevamos 2 meses con la última polémica sobre el Congreso y se ha hecho eterno. Prolongarlo otros 8 creo que desgasta, erosiona, crea más guerra interna, ¿no? más malentendidos. Y lo que se entiende muy bien es el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que dice que la Dirección Nacional del PP consentía y aceptaba
el descontrol de la financiación del PP de Valencia. La Fiscalía afea al Partido Popular no tener todavía creados los mecanismos contra la corrupción que la ley de partidos exige a las formaciones políticas. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía llega a esta conclusión de inacción legal del PP por un escrito remitido al juzgado por la formación conservadora, al que ha accedido la SER, en el que admitía los hechos en 2017, pero se comprometía a adoptar las medidas marcadas por la ley de financiación de partidos en el próximo congreso que se celebrase. Pero el PP incumplió ese compromiso en aquel congreso y a día de hoy sigue sin hacerlo, a pesar de que su presidente Pablo Casado se comprometió en febrero pasado a cumplir la ley con el nombramiento de un departamento de compliance que estableciera los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas necesarios que ya tienen otros partidos como el PSOE, Ciudadanos o Unidas Podemos. Desde el Partido Popular se limitan a responder a la SER que están trabajando en su puesta en marcha. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. ¡No convenio! ¡No se toca! Es el sonido de una manifestación esta tarde en Algeciras en apoyo a los trabajadores del metal gaditano que han cumplido hoy su 7º día de huelga, hoy también con cortes de carreteras, enfrentamientos con la policía y barricadas con hogueras. Están reunidos ahora mismo los sindicatos y la patronal con la mediación de la Junta de Andalucía para intentar encauzar ese conflicto laboral. ¡Mi niño chico del colegio! ¡Por favor, llevárselo para allá! Este sonido es uno de los vídeos que han grabado los vecinos de una tanqueta de la Policía Nacional circulando por las barriadas de Cádiz. Hoy una imagen controvertida. El subdelegado del Gobierno ha salido al paso diciendo que en todo momento las intervenciones policiales buscan mantener un equilibrio en sus intervenciones para garantizar tanto el derecho a la huelga de los trabajadores como los de los ciudadanos. Y el conflicto que ha terminado ya es el que mantenían 83 familias con un fondo de inversión, Fidere, por el alquiler de sus casas. Este fondo, que es la filial española del gigante internacional Blackstone, compró esas casas y quiso doblarles el alquiler a los inquilinos. Ellos se negaron a pagar, empezaron una lucha en los tribunales y han conseguido finalmente un acuerdo con el fondo, que se ha comprometido a subirles la mensualidad solo lo que suba el IPC. Yo no tengo que regalar todas las horas que mi marido ha estado trabajando para que esos señores se aprovechen. Pues nosotros estábamos pagando 650 y las condiciones era que al cabo de los años íbamos a estar pagando 1.200. Y es que era un sin vivir, porque yo es que ha habido noches que es que ni he pegado el ojo de darle vueltas a las cosas. Hemos conseguido una victoria y sentar a Blackstone a negociar con unos vecinos que lo único que pedíamos era un alquiler justo y no abusivo. Y sobre pensiones, escuchen la propuesta del Círculo de Empresarios, el poderosísimo lobby empresarial Círculo de Empresarios. Si no queremos reducir el importe de las pensiones, no nos queda más remedio que retrasar la edad de jubilación. A los 70 años de media, propone el Círculo de Empresarios, presidido por Manuel Pérez Sala, que es este hombre al que escuchábamos, plantean que el rango de edad para jubilarnos esté entre los 68 y los 72 años para mantener el nivel de las pensiones. Hora 25. Aimar Bretos. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland. A final de este invierno prácticamente todos en Alemania estarán vacunados, curados o muertos. No se anda con chiquitas. El ministro de Sanidad alemán, allí en Alemania han empezado a debatir si hay que hacer obligatoria o no la vacunación, como hará Austria a partir de febrero. Hoy ha empezado en Austria un nuevo confinamiento de por lo menos 10 días, prorrogable a otros 10. Aquí en España la incidencia acumulada ha subido 20 puntos desde el viernes, está ya en los 132 casos por cada 100.000 habitantes en 2 semanas. Los peores datos siguen en Navarra, con una incidencia que pasa de los 373 casos, en Euskadi 271. Y aún así, a pesar de que Euskadi es la segunda comunidad donde peor están las cosas ahora mismo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha prohibido hoy que haya que mostrar el pasaporte COVID para entrar a grandes restaurantes y discotecas como pretendía el gobierno vasco. Son las 8:15, las 7:15 en Canarias. Hugo Mayor, buenas tardes, Arracha León. Buenas tardes, sí. Es investigador del Ikerbasque, de la Universidad del País Vasco. Usted ha hecho este fin de semana allí en Bilbao una medición de la cantidad de CO2 que se acumula en determinados espacios y que al fin y al cabo es la mayor vía de transmisión del virus porque es el aire que nosotros exhalamos los humanos, también lo hacen los contagiados. La medición la ha hecho en bares, en restaurantes, transporte público, en manifestaciones al aire libre también. ¿A qué conclusiones ha llegado? Bueno, llevamos tiempo, ¿no? Haciendo un poco de seguimiento de cuánto aire respirado hay en distintos espacios y este sábado ha habido la oportunidad de hacer una medición de cuánto aire respirado habría en una multitud al aire libre.
Y bueno, la conclusión, vemos en general que he visto que el problema que tenemos es mucho más en espacios cerrados, donde no hay suficiente ventilación y estamos respirando mucho más aire que está respirado por otras personas, y si en el recinto ahí hay un contagiado, pues entonces tenemos el riesgo de contagio, mientras que al aire libre, aún en una concentración que había de decenas de miles de personas, la cantidad de aire respirado que se detectaba era bajísima, ¿no? Entonces sí que podría haber un riesgo en esa multitud con las personas cercanas en caso de no tener mascarilla o de estar muy muy pegados, pero con una distancia mínima y teniendo mascarilla, pues parece que no es necesariamente un riesgo el hecho de juntar una multitud. ¿En los bares en los que han hecho este control se cumplía la ventilación necesaria? Ha habido casos en que sí, y casos en que no. Entonces ahí es donde reside la importancia de realmente tener los medidores en sitios públicos para poder saber, ¿no? Porque al final es algo cuantificable. Cuánto aire respirado hay se puede cuantificar y en base a eso estimar el riesgo que vas a poder tener de contagiarte, ¿no? Entonces llevamos desde el otoño pasado incidiendo en esta necesidad de ventilación, porque sabemos que no solo es la gotícula que cae a la cercanía a la que contagia, sino que el aerosol, que es esa especie de humo que respiramos también que se queda en el aire, puede acabar contagiando. Entonces, y la forma fácil de evitar que eso se acumule es simplemente la ventilación, sea mecánica o natural. ¿Dónde encontraron los niveles de CO2 más inaceptables? ¿En locales cerrados, en transporte público? ¿Dónde? Pues de las medidas hechas fue en un concierto, en una sala pues que habría 150 personas, y que a lo largo del concierto se fue acumulando la cantidad de CO2 hasta 3.000 y mucho partes por millón, que quiere decir que casi el 10% del aire que había allí era aire respirado por otras personas, ¿no? Entonces, en una situación así, es necesario tener una máscara por lo menos FFP2 o FFP3, porque una máscara quirúrgica no va a acabar protegiéndote contra los aerosoles cuando hay tan poca ventilación. Hugo Mayor, investigador de Liker Basque. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Agur. Y tenemos una noticia de última hora en la negociación presupuestaria. Ya les habíamos contado que era previsible que tanto Esquerra como el PNV terminarían anunciando que van a votar a favor de los presupuestos. Bueno, todavía no lo han hecho, pero sabemos a esta hora, y la cadena SER les puede adelantar a esta hora, que el Gobierno y el PNV acaban de alcanzar un acuerdo importante en los puntos que pedían los nacionalistas vascos para votar a favor de los presupuestos. Así que esa confirmación del sí del PNV está ya cada vez más cerca. Carolina Gómez, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es un acuerdo para extender a los 23 años las ayudas a los padres que tengan que cuidar de un hijo con cáncer u otras enfermedades y que se vean obligados a acogerse una reducción de jornada para hacerlo. Hasta ahora esa prestación se daba hasta los 18 años y el PNV consigue que se extienda 5 años más, hasta los 23. Ese es el contenido de la enmienda transaccional pactada esta tarde, a la que ha tenido acceso la cadena SER. El PNV no quiere reconocer aún que esto supone el sí a los presupuestos, pero bueno, Aymar, digamos que les acerca mucho. Gracias, Carol. Hasta ahora. Buenas tardes. Esta es la historia de la iglesia de Santa María del Mar. No fue construida por reyes ni obispos, sino por el pueblo. Seguro que si miran en sus estanterías es probable que tengan algún libro de Ildefonso Falcones, que es uno de los autores más vendidos en nuestro país, también a nivel internacional, y afinando más, es muy probable que tengan La Catedral del Mar. Tanto éxito tuvo ese libro que se hizo hasta una serie, y es ese libro el que ha llevado a su autor, a Ildefonso Falcones, al banquillo de los acusados, acusado por la Fiscalía de defraudar a Hacienda más de 700.000 euros por los derechos de autor que cobró por esa novela. Y hoy la justicia lo ha absuelto. Andrea Villoria. La Fiscalía pedía 6 años de cárcel al Superventas y 3 a su mujer por ceder los derechos de autor a sociedades radicadas en paraísos fiscales como Chipre o las Islas Caimán, algo que en parte la jueza admite. Cree que idearon una trama para no pagar impuestos en España, aunque el cerebro de la operación, dice, seguramente era el hermano del escritor, que murió antes de ir a juicio y a quien señaló el matrimonio en la vista. Él ve que gana dinero de forma legítima. ¿Por qué? Porque vino y me ayudó. Y yo lo acepto. Yo me fiaba de mi marido y de mi cuñado. La jueza cree, sin embargo, que los contratos no eran simulados, sino reales, y que las cantidades defraudadas son inferiores a 120.000 euros, por lo que no hay delito. Y uno de los sonidos más delirantes del día. El primer ministro británico Boris Johnson se ha quedado en blanco mientras leía un discurso en un encuentro con empresarios en la Confederación de Industria Británica, que es la gran patronal del país. Es un evento que se produce todos los años y en el que el primer ministro da su visión sobre el crecimiento económico de Reino Unido.
así que es una cita importante en ese país. Bueno, pues en medio de la cita a Johnson se le traspapela lo que llevaba escrito, pierde completamente el hilo y para no quedarse en silencio después de un agónico rato intentando retomar la línea o encontrar los papeles, para no quedarse en silencio, empieza a hablar de Peppa Pig y de un parque de atracciones temático que hay sobre Peppa Pig. Yesterday I went, as we all must, to Peppa Pig World. Ayer fui, y todos deberíamos hacerlo, a Peppa Pig World. Y si habéis estado en Peppa Pig World, ¿quién ha estado? Que levante la mano quien haya estado. No muchos. A mí me encantó. Peppa Pig World es mucho más un sitio de mi estilo. Tiene calles muy seguras, disciplina en los colegios y un gran énfasis en nuevos sistemas de transporte público, incluso aunque Daddy Pig esté un poco estereotipado. Los empresarios ahí delante alucinando. Y quien no tiene un parque de atracciones, porque la atracción es ella misma, es Mariah Carey, que cada Navidad consigue que todos los focos se pongan en ella. Ha organizado hoy una rueda de prensa online para presentar su especial navideño de este año y no ha tenido desperdicio. Dani de la Fuente no se la ha perdido. Sabía que era una diva que llega tarde a los sitios, pero 4 horas esperando. Hello. Please welcome to the stage, Miss Mariah Carey. Han sido demasiado. Mariah Carey presenta La magia continúa, un especial navideño que por segundo año consecutivo ha grabado para Apple TV. We just had fun. We made it snow. We dressed up. Se lo ha pasado pipa, dice, acompañada de sus hijos, dirigida por Joseph Kahn, director de videoclips que ha trabajado con los más grandes. Aquí repasa sus éxitos navideños. God rest ye merry gentlemen, hark the herald angels sing. Que son muchos más que All I Want for Christmas Is You, por favor, nos insiste, ella es la reina de la Navidad. Y después de esta intensa reflexión, Thank you so much for your time. Happy holidays. Gracias a ti, feliz Navidad. Y un poco menos navideño todavía, Xavi Vidal Folk. Hoy se desploma un mito. Para unos será un sueño y para otros la pesadilla. El caso es que no existe el bloque independentista catalán. Los anticapitalistas de la CUP enmiendan la totalidad del presupuesto del govern, del que eran principales aliados parlamentarios. Y para salvar los muebles de su primer presupuesto, el presidente Pere Aragonès tiene que recurrir a los comunes, o sea, al partido de la rival Ada Colau, o sea, a los amigos de Unidas Podemos y de Yolanda Díaz. Son federales o confederales o soberanistas o cuentan con algunos secesionistas, que de todo hay, pero no son parte de ningún bloque indepe. Esta es la noticia, que aún sufrirá, claro, recuelos, vaivenes y vericuetos, sí, pero el caso es que no hay bloque indepe. En realidad, no lo había desde que se inició la legislatura, pero se mantenía bajo secreto. Sus protagonistas decían que representaban a una mayoría del 52% del electorado. Contabilizaban partidos que ni siquiera llegaron a obtener un diputado. Eran, de facto, el 48%. O sea, que ni bloque ni mayoría. Esto es lo que se desnuda hoy. Un bloque necesita una estrategia común, un presupuesto, un programa, una estabilidad, un proyecto compartido. No hay nada de eso. Y ahora la política, la volatilidad, la escenografía, la negociación, todo menos las verdades absolutas, unilaterales. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.